Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos compartiendo con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo, desde Córdoba al centro del país. En esta, la pantalla del campo. Vamos a comenzar el programa con un dato interesante que fue debatido y analizado por varios expertos en la última reunión de los grupos CREA en el norte de la provincia de Córdoba. En este caso, en la Sociedad Rural de Jesús María, en donde se analizó cuál iba a ser o cuál es la mejor postura, cuál es el mejor camino que pueden llegar a seguir los productores agropecuarios y quienes son asesores de campos de cara a la campaña de cultivos de invierno. En el marco de esas jornadas disertó el ingeniero Rodolfo Gil, un renombrado ingeniero agrónomo que viene realizando tareas de investigación en el marco del INTA Castelar en la provincia de Buenos Aires y siempre referida al tema de el manejo de los cultivos sustentables y, por cierto, la utilización del agua. En este marco, Rodolfo Gil dijo que era necesario que cada uno de los productores, en función de las muy buenas precipitaciones que había en Córdoba, pudieran utilizar con cultivos de cobertura, pero también con el mejor cultivo para el invierno, este beneficio que ha tenido en la provincia de Córdoba y en buena parte de la región del país, dijo, utilizando la tierra como si fuera un verdadero silo de agua para el aprovechamiento y la mejor utilización de este recurso, la humedad. Hablábamos con el ingeniero Gil y él lo analizaba en estos términos. Cuando hablamos de sustentabilidad para cultivos invernales, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta? Uno de los principales factores en ambientes como estos es la disponibilidad de agua. Ahora, la disponibilidad de agua, generalmente estamos mirando el cielo para que llueva. Muchas veces la disponibilidad del agua va de la mano con un manejo que yo le llamo manejo estratégico. Y para eso necesitamos saber no solamente cuánto llueve, sino cómo llueve y qué probabilidad tenemos de que ocurran esos eventos. Eso por un lado. Manejar primero entonces una suerte de mapa meteorológico y sobre todo qué va a pasar en la próxima campaña. Sí, hoy por suerte tenemos en todas estas zonas muy desarrolladas mucha información del INTA, de las universidades, de los grupos como estos grupos CREA, etcétera, que nos permiten hacer unos estudios más acabados sobre no solamente cuánto llueve, sino cómo llueve y qué probabilidad tenemos que los eventos ocurran. Pero eso no alcanza, lo que es muy necesario es armar un manejo estratégico, es decir, lo que a veces decimos, estamos necesitando un poco más de sintonía fina para sobre todo manejar este recurso tan importante en esta zona como es el agua. Y eso pasa por entender cómo funcionan nuestros suelos y a partir de la conjunción del funcionamiento de los suelos con el ambiente climático, establecer la estrategia más conveniente desde el punto de vista agronómico. Esto es qué sistema de agricultura tenemos que llevar adelante, qué intensificación le podemos dar a ese sistema de agricultura, con qué tipo de rotaciones, siempre apuntando a esta primera pregunta de la sustentabilidad, utilizando como eje central el uso del agua para convertirla en biomasa, no solamente el grano que cosechamos, sino uno de los principales componentes que es las coberturas de los suelos y la generación de materia orgánica, que no hay otra forma que hacerla nosotros porque comprar no la podemos comprar. Bien, de esta manera entonces podemos equilibrar totalmente el sistema y fundamentalmente con manejo. Sí, por supuesto, por eso que necesitamos permanentemente fomentar la generación de más conocimiento. A veces cuando decimos reinventar la agronomía significa y estar adelante de los problemas, es decir, la naturaleza se va adaptando incluso a las tecnologías, nosotros tenemos que adelantarnos a estos cambios, por eso que hablamos no de tecnologías de insumos, sino de tecnología de proceso. Tenemos que empezar a entender cada vez más cómo es la dinámica de los procesos para ver hacia dónde vamos. Hoy por hoy los especialistas y algunos técnicos y dueños de campos están observando atentamente, como usted decía, qué va a pasar con la cuestión del tiempo. Y para cultivos invernales ha habido una abundante precipitación que casi, dicen algunos, garantiza humedad para hacer cultivos invernales y sobre todo trigo en Córdoba. Sí, básicamente este año nosotros estamos en una zona semiárida y que se caracteriza además por una alta variabilidad, pero en particular este año los suelos han
sido muy bien recargados. Hoy tenemos una disponibilidad de agua que supera los 150 200 milímetros y que justamente tenemos que aprovecharla para justamente generar eso, no solamente renta para la empresa, sino sustentabilidad para el sistema. Entonces yo creo que este es un año muy apropiado para hacer intensificación de la agricultura, aprovechando el almacenamiento que tenemos en esta época otoñal para hacer cultivos de invierno. Bien, y no solamente por la cuestión económica, dicen siempre los especialistas, sino también por todo lo que significa hacer cobertura para el suelo. Sí, no olvidemos que nuestro periodo crítico son los cultivos estivales. Acá las lluvias empiezan en octubre, el 80% de las lluvias están entre octubre y marzo, y con lo cual tenemos, así como nosotros en una época lejana preparábamos la cama de siembra para el cultivo de verano, hoy esto lo tenemos que hacer bajo siembra directa. Entonces un año muy propicio para preparar las camas de siembra, esto es, llámese superficies cubiertas, con buen enraizamiento, buena actividad biológica. ¿Para qué? Para la lluvia que ocurra en la época estival pueda ser cosechada. Nosotros tenemos que meternos en la mente de que cada gota de lluvia tiene que quedar en el lugar donde cae y tiene que ser almacenada en el suelo. Tenemos que empezar a cultivarnos de que el suelo es un silo de agua que almacena agua, y esa agua es la que nos va a permitir lograr buena cosecha y sostener el sistema. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe, Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos, en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. Tras la pausa nos vamos a Salta, donde se realizó el seminario del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, hablando precisamente con un especialista respecto al tema de la producción cárnica en el país. Vamos a la pausa, ya seguimos.